Gángsters, maestros del contrabando y asesinato, emergen de la oscura red del crimen organizado. Enfrentan acusaciones de crímenes atroces y asesinatos a plena luz del día, que dominan titulares. Tras los años 30, el crimen evoluciona hacia un imperio liderado por jefes despiadados. Estos 15 capos, íconos de la cultura pop, desafían ley y moral, encarnando la realeza siniestra del crimen global. 15. Amado Carrillo Fuentes. Es conocido como el Señor de los Cielos. Tuvo un éxito financiero de $25 mil millones. Fue socio del también capo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fuentes era el jefe del cartel mexicano de Juárez. Se ganó este apodo utilizando aviones privados Boeing 727 para transportar cocaína por todo el mundo. Murió en un hospital de Ciudad de México mientras se sometía a una cirugía plástica para alterar su apariencia en 1997. Tenía solo 40 años. 14. Pablo Escobar. Este narcotraficante colombiano que controló varios imperios de la droga y asesinó a unas 4,000 personas, es uno de los capos más detestados de los 80 y 90. Pablo Escobar dirigió una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo, acumulando miles de millones de dólares y sobornando o utilizando sus pandillas de soldados y criminales para asesinar a los que se interpusieran en su camino. Para algunos de los habitantes de la capital antioqueña, Escobar fue su Robin Hood colombiano, ya que él regaló más de 200 casas a personas que vivían en extrema pobreza en Medellín, Colombia. Debido a su presencia, la tasa de criminalidad en Colombia aumentó dramáticamente. Tras descubrir el escondite de Escobar el día después de su 44 cumpleaños, fue asesinado a tiros en 1993. 13. Griselda Blanco. Conocida como la Viuda Negra, la Reina de la Coca o la Madrina de la Cocaína. Griselda Blanco fue una narcotraficante y criminal colombiana, cabecilla del cartel de Medellín y pionera del crimen organizado en Miami durante 1970 y 1980. Pasó su infancia y adolescencia como carterista y prostituta. Se decía que movía más de 300 kilos de cocaína al mes y ordenó la muerte de varios cientos de personas, aunque solo fue acusada de 3 de estos asesinatos. Pasó 19 años en prisiones estadounidenses y una vez liberada, fue deportada a Colombia, donde vivió el resto de su vida. Fue asesinada a tiros mientras compraba carne en 2012. Tenía 69 años. 12. Paul Castellano. Conocido como el Howard Hughes de la mafia, Constantino Paul Big Pauli Castellano usó su conocimiento de los negocios para llevar a la familia criminal Gambino a su cima financiera al alejar a la familia de negocios ilegítimos como el tráfico de drogas hacia prácticas relativamente más seguras como el lavado de dinero y la extorsión. Se volvió codicioso. Construyó una mansión de 17 habitaciones en Staten Island diseñada para parecerse a la Casa Blanca en 1981 y comenzó a exigir un recorte mayor de las ganancias de la mafia. Esto llevó a que por orden de Sean Gotti fuese asesinado a tiros en las afueras del restaurante Sparks Steakhouse en Manhattan en 1985. Tenía 70 años. John Gotti se convertiría en su sucesor. 11. Charles Luciano. Charles Lucky Luciano, prominente capo mafioso de los años 30, lideró con Vito Genovese, John Masseria y Frank Costello. Contrario a la creencia popular, Salvatore Marranzano organizó las 5 familias de la Cosa Nostra. Luciano, al frente de una, ordenó su asesinato y reestructuró las 5 familias, creando la comisión para resolver conflictos sin violencia. En 1936, fiscales liderados por Thomas E. Dewey lo condenaron por proxenetismo. Tras años en prisión, controló el crimen en Nueva York y Nueva Jersey. Deportado a Sicilia, pasó por La Habana e Italia, manteniendo el control del crimen hasta morir en Nápoles en 1962 a los 64 años. 10. Whitey Bulger. Nos situamos en Boston, en pleno siglo XX. Whitey Bulger hizo lo que muchos gángsters pensaban que era imposible. Corrompió a los federales. Después de sobrevivir a Alcatraz, donde era un sujeto de prueba para los efectos del LSD, y una guerra de pandillas, Whitey logró manipular al FBI, convirtiéndose en su principal informante cuando debería haber sido su principal objetivo. Conocido como el Padrino Irlandés, con el respaldo del FBI gobernó el vecindario del sur de Boston con un puño de hierro, inundándolo todo de drogas mientras mantenía una imagen de padrino amigable y antidrogas en el vecindario. Una imagen que contrastaba con la realidad. Gritaba, mataba mujeres y cazaba a los débiles,
Evadió la justicia durante décadas y cuando finalmente fue capturado en 2013, ya había inspirado a muchos directores de cine para rodar películas como The Departed o Black Mass. Fue condenado a cadena perpetua. El 30 de octubre de 2018 fue asesinado por compañeros de la prisión. Tenía 89 años. 9. John Dillinger. John Herbert Dillinger fue un gángster estadounidense durante la Gran Depresión. Operaba con un grupo de hombres conocidos como Dillinger Gang o The Terror Gang, acusados de robar 24 bancos y 4 estaciones de policía, entre otros delitos. Dillinger escapó de la cárcel en 2 ocasiones. También fue acusado del asesinato de un oficial de policía que disparó a Dillinger durante un tiroteo. Sin embargo, no fue condenado por este delito. Este asaltante de bancos se convirtió en un ícono de la cultura popular estadounidense, sobre todo por la idealización de sus procedimientos como ladrón, su juventud, su atractivo y por sus ingeniosas escapadas de la cárcel y la policía. Murió a los 31 años a causa de una herida por arma de fuego. 8. Frank Costello. Costello comenzó su carrera criminal a la edad de 13 años, o al menos esa era la primera vez que llamó la atención de la policía. Conocido como primer ministro, Costello fue un criminal italiano que capitalizó el tráfico de heroína en los años 60 y 70 mediante el uso de una conexión de Asia Oriental durante la Guerra de Vietnam, cortando las actividades de la mafia italiana que controlaba el comercio en Harlem en ese momento. Su éxito financiero, si así lo podríamos llamar, como mafioso, fue valorado en $52 millones. Costello sobrevivió a varios juicios por evasión fiscal y desprecio al Congreso y un intento de asesinato por parte de Genovese en 1956. Se retiró al año siguiente y se fue a vivir a una residencia en el Waldorf Astoria hasta su muerte en 1973. Tenía 82 años. A él nunca nadie pudo atraparlo. Y si puedes atrapar el botón de suscribirse, hazlo. Púlsalo y verás lo que ocurre al final del video. 7. Carmine Galante. Conocido como Lilo o el cigarro. Debido a su adicción a los cigarrillos, era muy conocido y temido por su crueldad. A pesar de sus apenas 1,65 metros de estatura, Ralph Salerno, un ex detective del Departamento de Policía de Nueva York, dijo que Galante fue uno de los únicos mafiosos que realmente lo asustó, citando la mirada fría de un asesino. Se dedicaba a establecer pizzerías en distintas ciudades de Estados Unidos, donde vendía heroína a la par que lavaba dinero. Cuando estaba en la cárcel fue diagnosticado oficialmente con una personalidad psicópata. Galante fue abatido a tiros en julio de 1979, mientras disfrutaba de un almuerzo en el restaurante italiano estadounidense Joe & Mary en Brooklyn. 6. Leroy Nicky Barnes. Leroy Nicky Barnes, traficante de drogas de Harlem, superó su adicción en prisión en 1965. Allí conoció a Joey Gallo, de la familia Colombo. Tras ser liberado en 1972, Barnes fundó el Consejo, imitando la mafia, para gestionar eficientemente el narcotráfico en Nueva York. Apodado Señor Intocable, evadió condenas por soborno y extorsión, hasta ser sentenciado a cadena perpetua. Colaboró con fiscales condenando a 16 narcotraficantes y acusando a 28. Ingresó al Programa Federal de Protección de Testigos y falleció el 18 de junio de 2012. Su historia fue inmortalizada en películas como American Gangster con Denzel Washington. 5. Carlo Gambino. Don Carlo Gambino fue un mafioso siciliano estadounidense y jefe de la familia criminal Gambino, que lleva su nombre. Después de la convención de 1957, tomó inesperadamente el control de la Comisión de la Mafia Americana. Gambino era un hombre discreto y reservado. Fue declarado culpable de evasión fiscal en 1937, pero consiguió que suspendieran la sentencia. Vivió hasta los 74 años cuando murió en un ataque al corazón en la cama en 1976. 4. John Gotti. Lo llamaban The Dapper Don por su amor por los trajes caros y la cobertura de los medios. Se convirtió en el jefe de la mafia más poderoso de Estados Unidos durante la década de 1980. Fue jefe de la familia criminal Gambino desde 1985 hasta 1992. Los titulares decían que era el gángster mejor vestido de Estados Unidos, un héroe para algunos y un matón callejero para otros. La ley parecía estar tan obsesionada con Gotti como Gotti con su propio estatus de personaje famoso. Hubo un momento en que aparecía en las noticias a diario, pero las facciones del crimen organizado no estaban muy de acuerdo con la presencia de superestrellas dentro de su reino, así que consiguieron ponerlo entre cejas y su figura comenzó a decaer. Falleció en 2002 a los 61 años a causa de un cáncer de esófago en una prisión federal de Missouri. 3. Pito Genovese.
Tenía un apetito insaciable de dinero y poder. Era conocido por haber empoderado a la mafia estadounidense y por haberla comprometido al final de su reinado. Nació en Nápoles, pero se mudó a Manhattan cuando era adolescente. Ascendió al poder durante la Ley Seca y mantuvo estrechos vínculos con Luciano, quien le ayudó a construir la Comisión. Durante la Segunda Guerra Mundial apoyó los esfuerzos fascistas de Benito Mussolini, pero finalmente fue atrapado y enviado de regreso a Estados Unidos para enfrentarse a un cargo de asesinato. Después de que un testigo clave del juicio fuera asesinado, Genovese fue puesto en libertad y comenzó a eliminar a varios de sus enemigos sin discreción. En 1958, Genovese fue a prisión por posesión y distribución de narcóticos y murió de un ataque al corazón en una prisión de Missouri 11 años después. Tenía 71 años. 2. Bugsy Siegel. Benjamin Bugsy Siegel nació en 1906 en Brooklyn. Destacó como asesinato a sueldo y líder mafioso. Asociado a Meyer Lansky, fundó Murder Inc., el brazo de la mafia para hacer cumplir la ley, y tras mudarse a California estableció conexiones con jefes de la costa este. Su encanto lo hizo destacar entre los famosos y montó casinos en Las Vegas, desatando la ira de la mafia al desviar fondos. Ordenaron su asesinato ocurrido a los 41 años en Beverly Hills, alcanzado por una lluvia de balas, tras deslumbrar en el Salón de la Fama. 1. Al Capone. Entre 1925 y 1931, Al Capone fue el jefe de la mafia más poderosa de Chicago. Nacido en Brooklyn en 1899, Capone se unió a la pandilla James Street Boys durante su juventud, donde conoció a su mentor Johnny Torrio, quien le ayudaría a administrar su negocio de contrabando. Al Capone, alias Scarface, era conocido por su uso de la violencia extrema para aferrarse al poder. Uno de los episodios más terribles de su historia es la ejecución pública de sus rivales en la masacre de San Valentín en 1929, que le valió el nombre de enemigo público número 1. Al aumentar la presión pública para poner a Capone tras las rejas, el gobierno consiguió enviarlo a la cárcel por evasión de impuestos en 1931. Fue condenado a 11 años de prisión, de los que solo cumplió 8. Sufrió un derrame cerebral y murió de un ataque cardíaco en 1947. Tenía 48 años. Es sin duda el más notorio de los gángsters de este top. Y notorio también es este video sobre las personas con peor suerte del mundo. Puedes verlo a continuación.